un tema que nos convoca a todas y todos. Hoy, 19 de octubre, se conmemora a nivel internacional el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una situación relevante cuando en nuestro país se registran unos 40 nuevos casos por cada 100.000 mujeres todos los años. Vamos a conversar con la directora de la Sociedad Chilena de Mastología, Marcela Amar. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenas tardes. Hola, Claudia. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cuál es la prevalencia del cáncer de mama en nuestro país? Bueno, mira, no hay un registro nacional del cáncer. Nosotros sacamos la prevalencia y la incidencia de una forma indirecta a través de los casos GES que se detectan y las muertes. Y eso significa que son, como tú decías, 37 por 100.000 mujeres el cáncer de mama en la incidencia. Y los casos nuevos que se esperan al año son alrededor de 5.300 casos por ahí, 5.400. ¿Cuál es el rango etario donde en general se presenta el cáncer de mama? Porque cada caso es distinto, por ejemplo, dependemos de si tenemos antecedentes directos o no, cada cuánto hay que hacerse la mamografía y a qué edad se puede presentar, ¿no? Pero en la generalidad. Sí, mira, el rango etario en Chile donde más se presenta es las pacientes de 60 años y más. Ya ese es el grupo que hasta ahora llegan como más o menos 1.100 casos, hasta de enero a julio de este año. Posteriormente sigue el grupo entre 46 y 60 años, con 700 casos alrededor este año, y después baja la cifra, siendo muy pequeña en las pacientes jóvenes, que si bien impacta, son muy bajitas, entre los 16 y los 35 años son 30 pacientes. O 35 más o menos. Claro. Ya creo que pasemos a hablar de la mamografía, que es el método por excelencia y el principal para detectar el cáncer de mama. Sin embargo, también se recomienda el autoexamen o autoobservación. Hay diferentes temas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo un cambio de tamaño en una mama, enrojecimiento, hundimiento del pezón, etcétera. ¿Cuáles son las señales a las que hay que estar atentas? Y bueno, ¿por qué quiero hablar de la mamografía después? Porque muchas veces cuando detectamos alguna alteración ya es demasiado tarde, cuando es visible en el fondo. Sí, mira, nosotros queremos cambiar un poco en el fondo la importancia del autoexamen. Al contrario, queremos enfocarnos más a lo que tú decías, a la mamografía. El autoexamen servía en los años anteriores en que teníamos poco método diagnóstico, habían pocas mamografías en Chile y ahí sí era útil el autoexamen. Pero ahora, si la paciente se detecta algo o alguna de nosotras, llegamos un poco tarde al diagnóstico. Entonces queremos como descartar un poquito del autoexamen, ya no sirve tanto, no impacta en la sobrevida como la mamografía, que nos permite encontrar tumores muy pequeños, asintomáticos, en que no hay ningún síntoma, ni siquiera te ves una deformidad en la mama. Muchas veces lo tenemos que ver con magnificaciones, los radiólogos ven con una pantalla especial para la mamografía, o sea, es demasiado minúsculo lo que necesitamos ver para un diagnóstico temprano. Claro. Y el autoexamen, al contrario, es algo grande, algo que se puede ver. Sí, que se puede ver o por ahí se nota celulitis en la mama, ¿no? Diferentes temas que nos tienen que alertar, pero efectivamente la mayoría de las veces cuando una persona llega a consultar porque ve o palpa algo distinto, efectivamente puede ser muy tarde, el cáncer está avanzado o hace algún tipo de metástasis a los pulmones en general, que ahí ya se complica muchísimo la cosa. En cambio, si lo pesquisamos a tiempo, ¿cuál es el porcentaje de recuperación de esa persona? Hay mujeres que ni siquiera tienen que pasar por quimioterapia. Claro, o sea, eso es la gran diferencia de un diagnóstico temprano, en que el tratamiento va a ser mucho menos agresivo, con una sobrevida que va a ser bastante mayor que aquella paciente que llega, como tú decías, con una metástasis. La sobrevida en general es sobre el 90% en los cánceres en etapas tempranas. Entonces, esa es la importancia de diagnosticarlo sin que se note en realidad, sin que nos logremos dar cuenta de que hay algo extraño. Bueno, en todo caso, obviamente que si encontramos algún tumor o alguna retracción de la piel, alguna secreción que no es normal, consultar, porque muchas veces pasa que tenemos una mamografía normal y puede que dentro del año aparezca algún síntoma y obvio que hay que consultar, pero no es lo que buscamos.
En general, para una paciente joven no te indican mamografía, ¿cierto? Y sin embargo, a veces nos asustamos porque conocemos casos de mujeres muy jóvenes que efectivamente les da cáncer de mama. Sabemos que acá hay un antecedente genético importante. Ejemplo, si a mi abuela o a mi mamá les dio cáncer de mama a los 50, yo tengo que calcular 10 años antes, a los 40, me tengo que empezar a chequear, ¿no? Regularmente. Pero también es importante que cada uno, tomando en cuenta eso, consulte a su médico, porque hay una edad, por la densidad de la mama, que efectivamente la mamografía no está indicada, pero puede ser una ecografía mamaria. ¿Desde qué edad en general hay que consultar sobre este tema y cada cuánto hacerse la mamografía para una persona que, por ejemplo, no tiene antecedentes de cáncer en un familiar directo? Súper buena pregunta. Mira, lo que queremos dejar claro es que en las pacientes jóvenes es muy poco frecuente el cáncer de mama. Ya vimos que acá en Chile hay 35 en el sistema público, menores de 35 años. Entonces, esas pacientes no necesitan un examen, ni mamografía ni ecomamaria, a menos que ellas hayan autopalpado algo, algún síntoma, ahí sí, pero no es necesario. Si hay los cánceres de mama a los que tú te refieres, en que hay familiares directos con cáncer de mama o hereditarios en que nacen con una mutación, que es una alteración en nuestro material genético, en el DNA desde que nacemos, en que hay una información distinta o mala, esas pacientes son las menos frecuentes. El cáncer de mama más frecuente es esporádico, o sea, el que nos da cualquiera. Pero los cánceres hereditarios y familiares son entre el 5 y el 10%. Ah, ya, eso te quería preguntar, ¿cuál es el porcentaje? Porque si uno tiene antecedentes familiares, de hecho, si es que, a ver, uno puede entregar ciertos antecedentes que te hacen candidata para hacerse un examen, donde se determina si tenemos la mutación BRCA1 o BRCA2, donde incluso en muchas pacientes se indica que se hagan una mastectomía preventiva, aunque sabemos que ese cáncer puede derivar, por ejemplo, esa mutación en cáncer de ovario, en cáncer de útero, no solamente en cáncer de mama, pero me imagino que hace que sea más, o sea, que en el fondo nos da más posibilidades, ¿no? de no presentarlo, al menos en esa área ya no lo tendríamos descartado. Claro, esas pacientes, en general, como te decía, es un porcentaje bien bajo, entre 5 y 10% en que pueda haber una mutación genética. Y cuando nosotros tenemos señales de alerta con estas pacientes, cuando efectivamente llega una paciente joven con un cáncer de mama. En esas pacientes nosotros sí pensamos que puede haber una mutación genética y la estudiamos para luego estudiar a su familia, hijas o a la mamá, porque a veces es la hija la que se diagnostica primero y a lo mejor el papá o la mamá tiene la mutación, ¿entiendes? Pero nosotros tenemos distintos signos que pensamos que puede ser un cáncer hereditario, como te decía, una paciente joven o una paciente con cáncer de ovario a cualquier edad. Y factor... Perdón, ¿y relación directa es cuando hablamos siempre de mamá o hija o se puede saltar una generación y ser la abuela nieta en el fondo? Sí, se puede saltar una generación, pero tiene que haber más factores, no es solamente eso. Cuando, por ejemplo, lo que tú decías es que la mamá tiene cáncer de mama, claro, hay que hacer la mamografía antes, pero por ejemplo, que la abuela paterna tenga por ejemplo, la abuela paterna tiene esta mutación genética, el papá no genera un cáncer de mama y el papá no tiene hermanas. Entonces, puede que no es que se salte la generación, sino que vamos a darnos cuenta con el cáncer de mama de la nieta que puede haber una alteración. Porque esto se hereda tanto de la familia paterna como la materna. ¿Te parece que hablemos ¿Sí? Por favor, no. Es que en el fondo lo que más nos importa, y yo sé que impactan, porque tenemos amigas a veces, familiares jóvenes que impactan, pero efectivamente a donde queremos mandar el mensaje nosotros es a la gran mayoría de las pacientes que sí están en riesgo de un cáncer de mama, como son las pacientes sobre 55 años. Hablemos de mitos porque sabemos que de los factores más relacionados con la aparición del cáncer de mama, además del tema genético, está el tabaquismo, pero también el sobrepeso y de hecho incide muchísimo en 13 tipos de cáncer que están relacionados con el sobrepeso de manera directa y sabemos que el sobrepeso es una pandemia y que afecta de manera bien particular en Chile, incluso desde muy chiquititos, ¿no? Pero también hay mitos. Se habla si es que influye el tamaño de las mamas, el tipo de sostén, incluso el desodorante, si es que tienen o no tienen, ¿cómo se llama este?
no es mercurio, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Pero, y por eso muchas personas acuden a desodorantes naturales, etcétera. ¿Cuáles son los mitos que más se repiten por ahí para no desinformar y para aclarar un poco esta parte? Aluminio. Mira, dentro de los factores modificables de riesgo que tú nombraste, efectivamente está el tabaco, aunque ha bajado un poco. El que más genera muertes por cáncer de mama atribuibles a ese factor es el alcohol, a diferencia de lo que pensábamos antes. Es el alcohol, después, como tú decías, el sobrepeso, y después viene el tabaco, ¿ya? Eso es así, son factores que se pueden modificar porque alteran en distintas formas el balance hormonal que tenemos. Y los mitos, claro, el tamaño de las mamas no es un mito, y el uso sostén tampoco, y los desodorantes hay que ser bien cautos. Lo que pasa es que hay varias cosas cosméticas, pero no quiero en el fondo diabolizarlas, no sé cómo decirlo, pero hay varias cosas cosméticas que pueden producir un desequilibrio hormonal. Eso es lo que pasa, pero no es que no haya que usar desodorante. Hay algunos que tienen menos disruptores estrogénicos, que son los que nosotros llamamos así a este desequilibrio que se produce en las hormonas. Y otra cosa propia de las mamas, sí, un factor de riesgo que puede ser modificable es la densidad mamaria. Y eso es algo con que uno nace, sí. Pero también se ha visto que algunos alimentos, o claro, lo que tú decías, aumentar el sobrepeso y todo, genera mamas un poquito más densas, ¿no es cierto? Que son normales en la juventud, pero que después con el uso, por ejemplo, de hormonas de reemplazo hormonal en la menopausia, también las mamas van a ser más densas. Bueno, te quería preguntar justo te quería preguntar y por eso también el autoexamen nos puede confundir, porque a veces nos palpamos cosas que son propias, ¿no?, de la densidad de la mama y que no son señal de alerta. Por eso, entonces, recalcamos la mamografía y consultar siempre al médico, no el autoexamen. Pero para terminar por esta parte, tú hablabas de las hormonas, las pastillas anticonceptivas aumentan el riesgo de presentar cáncer de mama, ¿o no? Mira, en las anticonceptivas hay muchos trabajos, hay metaanálisis, que son trabajos que se hacen de varios estudios, y en realidad no han demostrado un aumento categórico. Lo que sí, mira, hay un trabajo importante que muestra un aumento si uno toma más de 10 años seguido, hay un leve aumento en el riesgo de un cáncer de mama, pero no es algo, o sea, es mucho más riesgoso ser obesa, por ejemplo, o no hacer actividad física, ¿ya? No así con la terapia de reemplazo hormonal, que es para disminuir los síntomas de la menopausia. A pesar de que hay algunas que tienen menos riesgos, como la timolona, por ejemplo, igual al usarla por más de 5 años, tú tienes más riesgo que una paciente sin uso de esta terapia a la misma edad. Perfecto. Marcela Amar, directora de la Sociedad Chilena de Mastología, muchísimas gracias por conversar con nosotros, porque es un tema que siempre hay que tener presente, recordarles a nuestras mamás, abuelas, tías, etcétera, que se vayan a hacer la mamografía, ¿no? Muchísimas gracias, que te vaya bien. Gracias, Claudia. Chao. Que estén bien.